Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa El eclipse en la literatura. Recomendamos 5 libros. Eclipse, un fenómeno astronómico que no nos ha dejado indiferentes a la mayoría de las personas, sobre todo en España. Ya habéis visto estos días, ha habido, ¿verdad, Lourdes? El furor del eclipse, eclipsemanía en todo el país, plazas hoteleras abarrotadas, ciudades a reventar, pueblos de la España abandonada, en el que no cabía ni una pulga, se han ocupado todo, hasta las chozas de los pastores. Ha sido es verdad, ¿no? Ha sido un desbordamiento de personas venidas de todo el mundo, de Europa. La NASA contrató, yo creo que León o algo... No, la NASA contrató un pueblo abandonado en Burgos, la Agencia Aeroespacial Europea, León, hasta el propio Elon Musk contrató un parador entero en el bellísimo pueblo de Lerma, en Burgos. O sea, en fin, que hemos tenido eclipsomanía, todos los amantes también de la ciencia, de la naturaleza, de los fenómenos naturales como somos nosotros dos, también la hemos gozado muchísimo. Sí. Aquí sí. ¿Tú la has Nos ha gozado gustado muchísimo. Es ¿sí? Algo maravilloso que nunca habíamos experimentado, ¿no? Y entonces es realmente precioso, hermoso, sí. Sí, encima el dedo de la diosa Fortuna nos ha tocado a nosotros, que siempre nos hemos protestado mucho porque nosotros vivimos en una torre, en un edificio, en una última planta del edificio, a 40 metros de altura, por encima del bien y del mal de la ciudad. Tenemos en nuestro ventanal de una galería grande, tenemos la vista del horizonte diáfano, que siempre hemos dicho que nos da todo el sol del atardecer de pleno, este sol chicharrero castellano que nos cuece vivos, Pero mira por dónde lo que era un inconveniente se ha transformado en una ventaja. ¿Y qué nos ha pasado a estos dos humildes cazadores de libros? Pues que no hemos tenido ni que salir de casa. No, porque el sol ha venido a visitarnos. Ha venido a nuestra ventana, creo que eran 8,6 grados por encima del horizonte. El eclipse total lo hemos visto en una ventana que podíamos, en un ventanal, porque es que tenemos una galería grande de más de 5 metros. Podíamos haberlo alquilado, estuvimos pensando alquilárselo a la NASA, en estas estuvimos, ¿verdad? Haberle llamado para meter en el equipo. En fin, al final fuimos buena gente también porque somos amantes de los nuestros y nos reunimos con toda la familia, montamos un espectáculo con un poquito de aire acondicionado entre cristales también, que se ve muy bien el eclipse. Ya hago de picar. Con una mesa con vituallas y viandas, pero estilo castellano para eclipse, que son, ya dícese, la tortilla de patata, una empanada de atún bien buena, unas cervecitas frescas, algo de picoteo menudo, ¿verdad? Patatas fritas, incluso alguien descorchó una botella de vino bueno, y con esa gana y esa voluntad vivimos el momento culmen del eclipse total, que también es verdad, fuera de la broma, fuera de lo anecdótico, nos puso el pelo de punta y nos emocionó. Tamaño espectáculo de la naturaleza. Mira, os lo vamos a enseñar. Esto es lo que hemos grabado en casa. Bueno, a ver, no somos fotógrafos ni cazadores de eclipses, o sea, con el móvil. Así que perdonadnos cómo está la calidad, pero bueno, ya lo estáis viendo. Y esto fue este fenómeno que nos emocionó. Y bueno, este fenómeno natural, si en la naturaleza hay fenómenos grandes, hermosos y únicos y singulares, un eclipse total de sol es uno de ellos. 114 años después del primer eclipse sucedió esto y hemos tenido la fortuna de verlo en nuestra casa. Pero como buenos cazadores de libros, ¿qué hicimos? Lourdes? Pues dijimos, ¿y esto que hemos sentido nosotros también lo habrán sentido otra gente, amantes de los libros, escritores famosos en el pasado? Y rápidamente nos pusimos a buscar, a ver qué había en la literatura, qué podíamos recomendar a nuestros amigos que se hubiera inspirado en algún eclipse o lo hubiese mencionado o puesto como personaje principal de alguna obra famosa, ¿verdad? Sí, sobre todo en la antigüedad o podríamos decir, ¿no? Hace muchos años. Imaginaos por un momento que estáis viviendo en una época en que no existe una explicación científica para un fenómeno como este. Es mediodía o al atardecer y de repente el cielo comienza a oscurecerse, la temperatura desciende, los animales
reaccionan con inquietud. Aquí los pájaros se estaban volviendo locos y se Sí. iban corriendo a los nidos, unos aviones que tenemos cerca del tejado. Y durante unos minutos el día parece convertirse en noche. Es increíble, ¿no? Bueno, hoy podemos saber perfectamente qué está ocurriendo, tenemos un montón de información y sabemos muy bien cada fase, lo que tienes que hacer, puedes tener protección, de ponerte unas gafas especiales y verlo con seguridad. Pero para nuestros antepasados, un eclipse podía ser algo verdaderamente sobrecogedor, podía interpretarse como una señal divina, como un presagio de desgracias, ¿no? Algo maligno, o incluso como el anuncio del fin del mundo. Y precisamente por eso el eclipse ha tenido una presencia tan interesante, que lo hemos encontrado, ¿verdad?, en la literatura. Hoy queremos unir dos de nuestras grandes pasiones, como ya os decimos, los libros y las maravillas del mundo natural de las que siempre desde chicos hemos sido muy aficionados. El eclipse que estáis viendo en pantalla, como ya os digo, os lo volvemos a poner porque solo tenemos una grabación, así que, pero bueno, es que solo fue una vez el eclipse, ¿eh? Lo grabamos nosotros mismos y al revisar estas imágenes, bueno, pues no pudimos por menos de decir, es que sí, verdad, es que algo tenemos que hacer. Así que mira, hemos buscado, hemos resumido, yo creo que 5 libros hemos encontrado recomendados que sí que lo representan bastante bien, ¿verdad? Sí. Y nos ha sorprendido un poco, porque en estos libros el eclipse desempeña un papel muy diferente. En unas ocasiones es un acontecimiento astronómico, en otras un recurso narrativo y en algún caso incluso una metáfora. Vamos a recorrer juntitos, si queréis, estas 5 obras que os recomendamos al final, están bien. Y nos gustaría que cuando termine el programa nos digáis no sabe, pues sobre ellas si os gustan, si os parecen interesantes, bueno, un poquito, ¿verdad? Pero vamos a empezar por la primera, ¿no? Sí, y hace poco que hablamos de ella, curiosamente, Sí, es verdad que es coincidencia. y vuelve a salir otra vez, ¿no? Sí. Que es la Odisea de Homero. Bueno, comenzamos con esta, como no podía ser de otra manera, con la Odisea de Homero. Y ya que la hemos tratado hace muy poquito, pues la volvemos a sacar. Os recomendamos que vayáis a ver el programa ese que tuvimos de la Odisea, pues ahora mismo. Sí, ya mismo estás perdiendo tiempo, que es un programa, está levantando furor y expectación. Sí, y bueno, pues que estaba cantado, que esto tenía que salir, que teníamos que volver a sacarla justo con el eclipse, Sí, ¿no? sí, es verdad. Cuando pensamos en esta obra, solemos recordar pues el largo viaje de Ulises, el cíclope, las sirenas, las aventuras y todos los obstáculos que encuentra antes de regresar a Ítaca. Pero hay un episodio particularmente interesante relacionado con la astronomía. Y es en el canto 20 cuando los pretendientes de Penélope están a punto de enfrentarse a su destino. El adivino Teoclímeno contempla una oscuridad extraordinaria y les anuncia que algo terrible está a punto de suceder. Y describe cómo la oscuridad cubre sus cabezas y cómo el sol desaparece del cielo. Los pretendientes, naturalmente, no prestan atención a sus palabras. Y yo creo que, bueno, que podemos leerlo. Vamos a buscar el fragmento y os lo leemos. Y aquí tenemos la Odisea de Biblioteca Básica Gredos. Aquí tenéis. Y os voy a leer. Y dice así: y Teoclímeno, a un dios semejante, tomó la palabra. Desgraciados, qué mal os aflige. Sumidos en noche vuestros rostros están, las cabezas las mismas rodillas, el sollozo os abrasa, las caras se os cubren de llanto, las paredes chorrean sangre, las vigas hermosas, el vestíbulo llenan y pueblan el patio fantasmas, que a las sombras se lanzan del érebo. El sol en el cielo se ha eclipsado, una niebla funesta recúbrelo todo. Jo, pues es casi como lo vimos nosotros. Igual. Vale, ya te lo retiro yo. Casi como lo vimos nosotros, ya sabéis. En la Odisea, también, un eclipse, pero bien antiguos, ¿no? Sí. Y vale, vamos a dejar por aquí. Y uno de los aspectos más fascinantes, creo yo, vamos, así que yo recuerdo de esta es que durante mucho tiempo se consideró que el eclipse era solamente, en este libro, era solamente un recurso, un recurso poético utilizado por Homero. Eclipsado. Sí,
pero que no era verdad, por Homero para anunciar la muerte de los pretendientes. Era un recurso, bueno, un invento. Sin embargo, según parece en 2008, un grupo de investigadores estudió las numerosas referencias astronómicas que aparecen en la Odisea, la posición de las estrellas, la presencia de determinados astros y otros detalles relacionados con el cielo, y a partir de este análisis plantearon una hipótesis extraordinaria, que el regreso de Ulises a Ítaca y la matanza de los pretendientes podría coincidir, fijaros qué pasada después de los siglos, con un eclipse solar total que acaeció el 16 de abril del año de 1178 a.C. Ahí es nada, ¿eh? Sí. A ver, no podemos afirmar que esta interpretación sea una certeza histórica, ¿no? Pues esto es una hipótesis que ha generado mucho debate entre los investigadores. Pero creemos en cualquier caso que resulta fascinante pensar que detrás de una escena literaria de hace casi 3000 años puede existir el recuerdo de un fenómeno astronómico real. Sí. Imaginaros en sus mentes lo importante, ¿no? O qué se quedaba en ellos para plasmarlo de este modo, ¿no? Cómo les influenciaba. Y por eso, pues la Odisea tenía que ocupar el primer lugar en nuestra lista. Sí, y vamos al segundo libro que, bueno, yo creo que ya lo he dicho más veces en el programa. Sí, lo hemos hablado. Es uno de los libros que tengo yo más cariño. Un libro de cabecera de su humilde servidor que está aquí. Esta segunda recomendación, que bueno, es bastante más siglos que la Odisea por delante. Claro, no es tan antigua, pero bueno, ya es un libro muy clásico. Un libro muy clásico, le tengo mucho cariño. Y por lo tanto, con este libro, mira, nos vamos ya de la épica griega al humor y a la sátira maravillosa de Mark Twain en el libro Un yanqui en la corte del rey Arturo. La premisa de esta novela, que es muy graciosa, muy ingeniosa, sí. Está el protagonista, que es un ingeniero del siglo XIX que se llama Hank Morgan. Pues están unos obreros, el jefe de la fábrica, ahí discutiendo y tal, y él se mete por medio y recibe un golpe. Cuando despierta, ¿qué le pasa? Aparece tirado en un prado y allí un caballero de la Inglaterra, del rey Arturo, le está apuntando con la lanza y diciéndole algo así como: ¿vos quién sois? Identificados. Y él pues está así, vestido de traje, hecho polvo, tirado allí mirando y dice: ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí el viaje en el tiempo es lo que cuenta esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Pues que los problemas que surgen, imaginaros el trasladarse con ese, bueno, también con humor, sí. A esa época, pues lo va todo solventando con sus conocimientos de hombre moderno y sus ideas modernas. Sí, porque, a ver, la situación llega a ser especialmente peligrosa cuando el rey Arturo le condena a morir en la hoguera. Sí. Pero bueno, nuestro protagonista conoce, claro, algo más que los demás desconocen totalmente, ¿no? Ha estudiado historia y sabe que ese mismo día se producirá un eclipse solar. Qué listo que es listo, ¿eh? Tiene un as en la manga, realmente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues que llega el momento de la ejecución y claro, utiliza este conocimiento para hacer creer a todos que posee el poder de ocultar el sol, ¿no? Y entonces, bueno, pues sucede exactamente lo que había previsto. La luna comienza a cubrir el disco solar, la oscuridad se va extendiendo, ¿no? Mira, perdona un momento, es que quiero enseñarle la imagen que tengo aquí con un papelillo, aquí... tengo el libro, mira qué libro más bonito. Este libro con 12 años le leía yo. Bueno, es de Bruguera, pero todavía el tengo cariño. Mira, aquí viene. Os voy a enseñar la imagen, aunque luego lo enseñemos. El eclipse, es que es un capítulo que se titula El eclipse. Bueno, lo veis ahí. Aquí. Luego hacemos una fotografía, la acercamos más. ¿Sí, no? Pero está súper gracioso porque viene aquí las invocaciones. Mira, si levanta las manos dice. Bueno, ahí, ahora os lo cuento un poco. Y nada, pues eso es el eclipse. Sí, eso hasta ahí. Sí. Vale. Y de todas formas es una escena magnífica porque convierte este conocimiento científico en magia pura, claro, el Mark Twain con ese humor que tiene. ¿Qué les pasa? Los personajes interpretan que el eclipse es una maldición y claro, esta escena, tú imagínate, leída por un chaval de 12 años, yo la leí un montón de veces, ¿sabes? Me encantó. Bueno, puede ser que este libro, mira, también lo quería decir. Un poco. No, puede ser que no sea íntegro también, Puede ser. Pero me encantó de verdad. Pero lo tienes cariño, sí. Es importante, sí, está sí. bien.
Pues, también te digo una Otros cosa, libros hay un detalle infantiles. interesante que también quería contar, mira, me acuerdo ahora, que la fecha del eclipse que aparece en la novela no corresponde en realidad a un eclipse solar real, ¿eh? Que es porque, o sea, no corresponde a la fecha real. En ese año sí que hubo un eclipse, pero Mark Twain cogió una fecha así sin ton ni son, ¿eh? Esto de todas formas yo creo que no le resta fuerza al recurso literario. Porque Twain está planteando con su habitual ironía, o por lo menos yo así lo veo, una cuestión muy interesante, que es que lo que para una persona es magia, incluso en la actualidad, Sí. puede ser simplemente conocimiento para otra, ¿no? ¿Te parece? Así es. Sí, sí. Es la verdad que está muy bien, muy bonito y un libro muy divertido. Bueno, pues así lo ¿Qué os dejamos. recomendamos? Nos vamos a otro libro, ¿verdad? Sí, vamos A ver, ¿qué al tienes tú por aquí? siguiente, el tercero, que es Las minas del rey Salomón, de H. Rider Haggard. Y esta sería entonces nuestra tercera recomendación, que nos introduce de lleno en la literatura de aventuras del siglo XIX. Sí. La novela sigue las peripecias de Alan Quatermain durante una expedición en busca de unas legendarias minas de diamantes en pleno corazón de África. Y en determinado momento, Quatermain y sus compañeros son capturados y condenados a muerte. Un poco como la otra. Sí, a la perola se nos comieron, Sí. ¿no? Ya. Algo así. Estamos ya en una situación de muerte, ¿no? Parece que esta situación no puede ser más desesperada hasta que descubren algo que puede ofrecerles en ese momento una última posibilidad. Sí, aquí mira, os vamos a mostrar que tengo por aquí, haciendo magia, Sí. una primera Mira. edición en español. Mira, fijaros que humilde, le he puesto un papelito porque quiero que lea. Bueno, voy a quitar el Sí. plástico. Mira, se lo puedo enseñar. Te voy a no se te caiga la marquita, porque esta primera edición en español, una primera edición muy humilde que salió en esta revista Jeromín, en este semanal. Mira, a ver la fecha, vamos a decírselo, ¿verdad? Revista semanal, suplemento Jeromín. Mira, Pero vendrá dentro. sí, búscaselo, Lourdes. En esta historia, los protagonistas llevan un almanaque en el que aparece anunciado un eclipse, ¿sabes? Sí. Y deciden aprovechar ese conocimiento para convencer a sus captores de que poseen poderes sobrenaturales. Cuando llega el momento y comienza el eclipse, la luna pues va desapareciendo y progresivamente hasta adquirir ese característico tono rojizo. Y claro, la reacción de los aborígenes o de los indígenas que están allí, les tienen prisioneros, pues es inmediata. Os podéis imaginar, ¿no? El temor que produce aquella oscuridad inesperada les permite a los protagonistas escapar de una situación que parecía pues que ya estaban finiquitados, ¿no? Sí, no tenía escapatoria. Sí. Es del 25 de mayo de 1932, el número 12. Bueno, muy bien. Pues Y fijaros que... vamos a ver aquí. Sí. Mira, te lo marqué en papelín. Papelín. Aquí un papelito que viene. Y dice así: miré al sol. El mordisco sombrío avanzaba lenta y gradualmente. Alcé las manos y grité: ¡deteneos! Los hijos de las estrellas vamos a salvar a esa muchacha. Y ay de vosotros si os oponéis. Al primer paso apagaremos el sol y sumiremos al mundo en tinieblas. El efecto fue tremendo. Los soldados se detuvieron y Scragga se quedó inmóvil con la lanza levantada como una estatua. Gágula se irguió y sacudiendo con furor los brazos gritó: «Oíd a ese mentiroso que quiere apagar el sol como una luz de la tierra. Si lo hace, Fulata será perdonada, pero si no, que muera con todos esos perros que se han atrevido a ladrar contra ti». Levanté solemnemente los brazos hacia el sol y vi que mis compañeros me imitaban. El momento era augusto y terrible. A pesar de mis esfuerzos por mostrar serenidad, la cabeza me daba vueltas. Mis compañeros, más serenos, recitaban versículos del Antiguo Testamento. Y el sol parecía obedecerles. La mancha oscura y lívida avanzaba. Un inmenso terror agitaba la muchedumbre. Volvía a hablar en cacuana con inmenso prestigio. «Mira, rey, y tú también, Gágula, ved si los hombres de las estrellas quisisteis tinieblas eternas y aquí las tenéis. Pueblo, pueblo cacuana, el sol va a morir». En el silencio lúgubre comenzaban a resonar gritos de horror. Las mujeres de rodillas lloraban implorando misericordia. El rey temblaba, pero el maldito eclipse proseguía muy lento, con astronómica regularidad. Sin hacer caso de nuestra impaciencia, apenas había desaparecido una quinta parte del disco solar. Era poco. Las anunciadas tinieblas aún no asomaban por ninguna parte, y yo había agotado ya mi repertorio de exclamaciones fatídicas.
Es que es muy divertido. Sí. John, por Dios, diga usted cualquier cosa en inglés. La cuestión es entretener a esos cafres. El capitán me lanzó una mirada de apuro, pensó un momento y miró al sol, y apurando su honrada y estéril imaginación de hombre práctico, empezó por fin a recitar con énfasis. Muy señor mío y distinguido amigo, el motivo de escribirle es... ¡Excelente, John! La carta era interminable. Hablaba de pedidos y envíos y de no sé qué otras vulgaridades. De pronto resonó la voz silbante de Gágula. No hagáis caso, empezó. Esto pasa, ya lo vi otras veces, no temáis. Esperad, la sombra pasa, la luz volverá. Maldita vieja, era capaz de dar al traste con todo. Avancé hacia ella con tal indignación en el rostro que la bruja enmudeció de espanto, y volviéndome luego hacia mis compañeros les grité. Vamos, hombres, ayúdenme, griten cualquier cosa. Versos, prosa, música, todo sirve, la cuestión es gritar. Los tres nos pusimos a dar voces como si estuviéramos locos. No sé las cosas absurdas que llegamos a decir al sol. Versos de Shakespeare, refranes, frases hechas, nombres de periódicos, qué sé yo. Cuanto nos vino a los labios en inglés. La lengua mágica para los cacuanas. Poseído de furor y sin saber lo que me decía, hasta llegué a apostrofarle con espantosas familiaridades. ¡Anda, valiente! ¡Aligera por lo que más quieras! ¡Más! El pobre John estuvo sublime. Soltó todos los tacos del repertorio naval. La mancha negra aumentaba a simple vista. Un triste sosiego abrumaba la tierra. Los pájaros enmudecieron. Lejos sonaban lúgubres aullidos de perros. En la atmósfera flotaban cárdenas nieblas. Junto a nosotros era ya imposible distinguir los rostros feroces de la mesnada real. Lo que quedaba del sol parecía un ascua que agonizaba entre torbellinos de humo. «¡El sol ha muerto!», rugió con voz sorda Scragga. «Los brujos de las estrellas han matado al sol». Bueno. Así, bueno, y continúa. Es que me ha encantado, Lourdes. Es que me apetece hasta leerlo. Bueno, pues aquí os lo dejo. En esta edición, bueno, pues no sé, ya no está para leer, ya sabéis, pero bueno, ya os ponemos aquí una edición para que lo podáis leer. Y nada, pues espero que os haya parecido muy curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, hay una curiosidad relacionada precisamente con la astronomía. Porque en las primeras versiones de la novela, Haggard había planteado la escena de una manera diferente, pero posteriormente modificó el fenómeno para que la descripción resultara más coherente desde el punto de vista astronómico. Es un detalle pequeño, pero muy interesante para nosotros, porque demuestra hasta qué punto la literatura de aventuras también podía apoyarse en los conocimientos científicos de su tiempo. Bueno, pues yo creo que ya es muy momento. Ahora vámonos a la cuarta recomendación, al cuarto libro. Nos vamos a otra cosa totalmente diferente. Fijaros cómo hemos buscado cosas distintas. Nos vamos a William Shakespeare, a su tragedia famosa, a su Macbeth. Y bueno, vamos a ver aquí cómo se trata el tema del eclipse. En esta, una de las grandes tragedias de la literatura universal. Que no hemos tratado, algún día tendremos que dar un repasito a Shakespeare, Lourdes, Yo ya creo que va siendo también una asignatura pendiente de este canal. Y en este universo de Shakespeare, la naturaleza, como ya veréis si lo tratamos en un programa, y las acciones humanas están profundamente relacionadas. Cuando se altera el orden moral, también parece alterarse el orden del mundo, y pocas obras expresan esta idea con tanta fuerza como Macbeth. Sí, porque después del asesinato del rey Duncan, Shakespeare introduce una imagen de extraordinaria intensidad. En pleno día, la oscuridad parece apoderarse del cielo. Uno de los personajes se pregunta cómo puede ser de día cuando, sin embargo, la noche parece ocultar la luz del cielo. Muchos lectores e investigadores han relacionado este pasaje con la imagen de un eclipse solar, pero más allá de la identificación exacta del fenómeno, lo verdaderamente importante es su significado. La oscuridad exterior refleja la oscuridad que ha comenzado a apoderarse de Macbeth y de todo su mundo. Por eso, bueno, yo creo que vamos a leer el pasaje exacto también. En este caso tenemos una edición de Gredos, de la última edición del kiosco, que os recomendamos. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien, de las tragedias de Shakespeare. Sí. Bueno, Lourdes, mira, te la he buscado yo aquí, en la escena cuarta, al principio, fuera del castillo. Mira, por aquí ya, si quieres, empiezas con Ross, que empieza hablando, y ahí ya lo puedes contar a nuestros espectadores. Sí, abuelo.
Tú ves los cielos, turbados por el hecho del hombre, amenazando este sangriento escenario. Por el reloj es de día, y sin embargo, oscura noche estrangula al farol viajero. ¿Es el influjo de la noche o la vergüenza del día lo que hace que la tiniebla sepulte la faz de la tierra cuando la luz viva debía besarla? El viejo dice: va contra la naturaleza, como el hecho que se ha cometido. El martes pasado un halcón, elevado al orgullo de su altura, fue sorprendido y muerto por un búho cazador. Bueno, pues ahí daos cuenta cómo se menciona en esta voz del enseño. Bueno, creo que en México creo que está a puntito de volver a salir esta colección en el kiosco, así que estar atentos porque está muy interesante. Tenéis también el Quijote en esta colección y otros muchos más libros interesantes. Y bueno, lo que os quiero comentar, que es interesante también, os habéis dado cuenta que no dice la palabra eclipse. Es una obra antigua, también hay que tenerlo en cuenta. El sol desaparece al mismo tiempo que desaparecen la estabilidad, la inocencia y el orden moral en la obra. Y esa es una de las grandes virtudes de Shakespeare. Conseguir que un fenómeno natural pueda adquirir una dimensión simbólica tan poderosa en esta tragedia. Si buscáis una obra en la que el cielo parezca convertirse en un reflejo de la conciencia humana, pues es Macbeth. Sin duda alguna, esta lectura extraordinaria, os lo recomendamos bastante, ¿no? Y bueno, vamos ya al quinto libro que tiene Soaquel, este libro, bueno, en fin. Le hemos metido... Bueno, por el título, básicamente. Vamos, metido está. Ahora sabéis por qué. Bueno, tú cuenta. Bueno, pues sí, porque es un libro de la serie Crepúsculo. Sí, bueno, os lo va a contar Lourdes, porque es que no es santo. Mira, no lo puedo aguantar. No es santo de mi devoción, ni la serie, ni la. Pero él no se ha leído los libros. Es que es igual. Así que mira, hoy os emplazo para que Lourdes os cuente esta aventura. Yo me mantendré un poco al margen. Bueno, directamente es que uno de los títulos de la serie es Eclipse. La serie de Crepúsculo, de Stephenie Meyer, de esos personajes vampíricos adolescentes, ¿no? Que bueno, con sus aventuras y desventuras relacionadas con pues sucesos románticos y a veces, bueno, pues fantásticos, ¿no? Pues así es que a Jesús no, estas cosas no le... Sí, yo lo entiendo. Pero, a ver, yo con todo respeto, le hago a un lado y os dejo disfrutar de que os cuente por qué hay un eclipse, os deja de ver en esta maravillosa obra de esta saga inmortal. Hombre, nunca mejor dicho inmortal. Inmortal, sí. De todas formas, yo creo que debe haber literatura para todos los gustos y todas las edades, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una de ellas y si tuvo éxito será porque hubo mucha gente que le gustó y nunca me atrevería a llevarte a contar. Aquí en este canal que tratamos tanta literatura clásica y de otro tipo, ¿no? Pues no pega mucho a veces, pero hombre, teníamos que sacarlo por el título, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tercera de las novelas de la serie. En este caso, el eclipse deja de ser una señal de amenaza o un recurso, como hemos visto, para resolver una situación de peligro en una novela y se convierte en una metáfora emocional. Bella, que es la protagonista, compara a Jacob con el sol, ¿no? Al Jacob, que es uno de los chicos que le gustan, ¿no? Que este es como, este no es el vampiro, este es el hombre lobo, ¿no? Entonces, para ella representa la luz, el calor, una existencia más cercana a la normalidad, digamos, a la vida humana. Y Edward, que es el otro chico que le gusta, pero que en este caso es un vampiro, pues en cambio parece asociado un poco a la luna, ¿no? Entonces, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pues lo eclipsa por completo. Y aquí está este trío romántico con sus problemas, ¿no? La imagen sirve para expresar la intensidad de los sentimientos de Bella y la manera en que una persona pues, puede llegar a dominar por completo nuestra percepción del mundo. Pues muy bien, ¿ves? He sido respetuoso, ¿no? Sí, no he dicho nada. No he dicho nada. Y bueno, y vamos a continuar. Es interesante comprobar de todas formas cómo un mismo fenómeno puede adquirir significados tan diferentes a lo largo de la historia de la literatura. Para Homero, pues mira, ya resumiendo un poco, podía ser una señal inquietante. Para Mark Twain, una oportunidad para demostrar el poder del conocimiento. En Haggard, una forma de escapar de la muerte. En Shakespeare, una imagen del desorden moral. Incluso en vuestra querida Stephenie Meyer,
una metáfora del amor, que la acepto, ¿eh? Y con esto yo creo que ya llegamos al final de nuestro recorrido. Son 5 libros. Si no los habéis leído alguno, no los habéis leído, os los recomendamos porque son muy interesantes, divertidos, amenos, fijaros qué variados. Son 5 maneras muy diferentes de mirar un eclipse, que lo tenemos ahora muy recientito. Y que espero que por lo menos este tipo de programa os haya gustado, os haya parecido oportuno y al menos que os haya entretenido, que es lo que se busca, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora también queremos conocer vuestra opinión. ¿Cuál de estas 5 obras conocíais ya? Si alguno, pues habéis leído alguna de ellas. ¿Cuál os gustaría volver a leerla? Una vez que ya os habéis dado cuenta que hay alguna pinceladita sobre este tema de los eclipses. Y sobre todo, si recordáis algún otro libro en el que un eclipse tenga un papel importante. Bueno, porque también puede ser que se nos haya pasado alguno, ¿no? Nos encantará leer vuestras recomendaciones en los comentarios. Y si os ha gustado este recorrido por la literatura bajo la sombra de un eclipse, os invitamos a acompañarnos en nuestros próximos viajes. Y bueno, pues nada, ya sabéis lo que ya ha llegado a este punto, lo que Lourdes se empeña de forma afanosa y ufana en decirnos en todos los programas, ¿verdad? Sí, porque ya sabéis, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y mira, solo os voy a decir de una forma romántica y emocionada por este milagro de la naturaleza que todos hemos observado hace unas horas, ¿verdad? Que nos sirva a todos para de vez en cuando levantar la vista y mirar al cielo, porque en el cielo es donde siempre se han fraguado las mejores historias de la imaginación y de la literatura, amigos. Nada más, hasta otro día, sed buenos. Adiós.